Hola a todos y todas, bienvenidos a el quinto encuentro del ciclo Democracias Neoliberales que coordinamos junto a Germán Galino en el Centro Ciencia y Pensamiento y que ha contado con muchos amigos y amigas queridas que vinieron a compartir sus investigaciones, intuiciones, interpretaciones. Y hoy nos toca conversar, en realidad escuchar sobre todo a un coterráneo, lo tengo que decir, a Diego Tatián, que es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en ciencias de la cultura por la Scuola di Alti Studi Fondazione Colegio San Carlo di Módena de Italia. Actualmente, y lo cual nos puso muy feliz, se incorporó como investigador al Laboratorio de Investigaciones en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Martín, Erlich. Es profesor titular de la Escuela de Humanidades. Es uno de los intelectuales, creo yo, más prolíficos en la saga de González, no exagero si lo pongo, creo yo, en ese linaje. Durante los últimos 2 años, 3 años, en donde creo todos nos sentimos agobiados, agotados, sin posibilidades ciertas de pensar con claridad, él publicó 4 libros. Algunos de ellos son Espinosa disidente, Lo que no cae, Bitácora de la resistencia, Lecturas imaginarias, Espinosa, La felicidad y la rebeldía, La tierra de los niños, El efecto de Odoro, y agrego a este listado, que es muy corto porque Diego tiene una obra muy grande, extensa y heteróclita, diría, que cubre distintos registros narrativos, no solo el académico, sino también el ensayístico, bueno, algunos de, no sé si son exactamente aforismos, pero escrituras más breves, literarias o con valor literario. Agrego, decía, a esta lista una revisión muy reciente de un libro de Diego de 1997 que se titula Desde la línea, Dimensión Política en Heidegger. Creo que no necesita más presentación, no sé, siempre me pasa lo mismo, y es que no tengo el título de su presentación actual a la vista. No te Este das problema. es un error sistemático que cometo, del cual no sé, no puedo aprender. Así que te dejo que lo leas vos, Diego, el título, y te agradecemos mucho el haber aceptado conversar con nosotros hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Micaela, por tu presentación, por la invitación a compartir algunos balbuceos. Yo me voy a sacar esto, sí, no hay problema, porque es con compañeras y compañeros que conozco en algunos casos, en otros no, sobre este desafío que plantea esta conjunción, eh, esta especie de entidad teratológica que es el de democracia o democracias neoliberales. Lo primero, lo que yo voy a hacer es, tomé un conjunto de notas, de apuntes, son en realidad 10 conceptos que me gustaría, un poco desordenadamente, porque me gusta la idea de una conversación que dijiste y después enmendaste, y va a ser un poco desordenado con el propósito de que después todo lo que yo diga sea discutible, en el mejor sentido de la palabra, es decir, que motive una discusión. El título, cuando me lo pediste hace un tiempo, que le puse, pero después no sé si lo voy a llenar o de qué manera lo voy a llenar, es Nada en común, se me ocurre nada en común, antropotécnicas del deseo en las democracias, entre comillas, neoliberales. Voy a, entonces, un poco con ese tono, voy a ver si me sale de un conjunto de ideas un poco no suficientemente articulados, pero que de alguna manera nos den una vía de acceso, yo diría, filosófica a los núcleos de eso que la palabra neoliberalismo designa, que no sabemos muy bien qué es, un estado de cosas, digamos, económico, financiero, pero que también tiene que ver con una forma de vivir, de estar juntos y juntas, o de no estarlo. Eh, yo quisiera decir, lo primero es plantear un poco salvajemente una hipótesis o una tesis, y es que la palabra democracia, que es el primer término de la conjunción que propone esta convocatoria, es una palabra en disputa. Es decir, en definitiva, la disputa es interior al concepto. No hay como podemos pensar, por ejemplo, en los años 70, una disputa entre esa palabra y otras, por ejemplo, la palabra revolución, u otras,
sino que hoy, podemos decir, no hay quien no se diga democrático. Por supuesto lo hay, pero más bien la disputa, la contienda interior es por el sentido del concepto, que es un concepto antiquísimo. La primera vez que aparece, creo que es en un texto de Tucídides, 6 siglos antes, digamos, el siglo 6 a.C., y que cada generación va llenando de contenido, de significado, en fin, y estamos hablando con esa palabra griega todavía hoy, con la que cada generación se confronta para resignificar. Democracia neoliberal. Yo lo pondría entre preguntas, ¿no? Democracia es una palabra que significa, en griego significa gobierno de los pobres, no es gobierno de la mayoría, ¿no? Gobierno de los pobres libres, por supuesto, ¿no? No de los esclavos, ni de los pobres libres, varones, con todas las restricciones que ponían los griegos. Es inesencial que los pobres sean mayoría o que sean minoría. Si los pobres fueran minoría en una sociedad y gobernaran, sería una democracia. En tanto que el neoliberalismo es una palabra, digamos, que aloja en su interior el concepto de libertad, y yo la tesis que quisiera proponer y que de alguna manera justificar después en el recorrido que voy a hacer, es que el neoliberalismo destruye la libertad. Es decir, destruye el concepto que aloja. ¿En qué sentido, digamos, destruye la libertad? La libertad, como yo quisiera entenderla, no es algo que tengamos, no es nunca propia. Voy a introducir un concepto que después voy a justificar, es impropia. Otra manera de decir que la libertad es impropia es decir que la libertad es común, que no es propiedad de nadie. La libertad no es una cosa que yo tenga, que esté ahí, que tenga que defender de un poder constituido, como si fuera una cosa, una propiedad, sino que la libertad es una posibilidad, es una experiencia con, otra manera de decirles también que es pública, pero bueno, esto tendría una cantidad de problemas. Entonces, quizás nosotros, por ejemplo, las abuelas y las tías decían, cuando uno se portaba mal y era niño, tu libertad termina donde empieza la libertad de otro. A mí me gustaría un poco invertir esa frase o modificarla, malversarla, decir, para decir esto que estoy queriendo decir es, mi libertad empieza donde empieza la libertad de otro o de otra. ¿No? Eso quiero decir con que no hay libertad mía que termine precisamente con libertad, sino que la libertad es el efecto de una conjunción, de un encuentro, de una composición, de algo que sucede, no es algo que yo tenga, está, ¿cómo decir?, fuera de mí. Por lo tanto, es la experiencia de una impropiedad, de una, si se quiere, transindividualidad. Uno podría decir, pienso en medio y luego existo de manera libre, ¿no? Por el hecho de estar en medio. La libertad es incierta, también podríamos decir. Entonces, dicho esto, que es un poco críptico, también lo voy a justificar de otra manera un poco más adelante, porque a mí, pero lo adelanto, a mí me parece que la condición de posibilidad de la libertad en el sentido que le quiero adjudicar es la igualdad. Voy a decir así, no hay libertad sin igualdad. Lo digo un poco taxativamente y después vamos a matizar todo esto. A lo que se llama libertad sin igualdad no es más que un ejercicio de la dominación, de la prepotencia. La condición de posibilidad de la libertad en sentido liberal, ¿no? Si se quiere, que es una figura política, es decir, pensar lo que se quiere, decir lo que se piensa, y llevar una forma de vida insólita, anómala, disidente, como se quiere decir, presupone una igualdad material que hace posible esa libertad efectiva. Uno podría decir la condición de posibilidad del liberalismo, en el buen sentido de la palabra, como una tradición, digamos, que significa una gran contribución para la humanidad desde el punto de vista de las libertades efectivas, es la justicia social, ¿no? En tanto que el neoliberalismo es enemigo del liberalismo, es decir, enemigo de la libertad. Me gustaría poner el liberalismo al lado de la justicia,
social y no pensar el neoliberalismo como una especie de avatar o como una especie de radicalización de la tradición liberal. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos de esto que yo estoy llamando, o que estamos llamando neoliberalismo, y que es común leerlo, tiene un estatuto académico, un estatuto periodístico, intelectual y demás, ¿no? Yo voy a dar una serie de núcleos que a mí me parecen, por supuesto no son los únicos, que me parecen relevantes para comprender lo que esa palabra está queriendo designar. Y en primer lugar, lo primero que me parece que es central, no es nuevo, por supuesto, el neoliberalismo, lo que se llama neoliberalismo arrastra cantidad de cosas del siglo XX, pero lo que yo llamaría el fin de las ideologías. El neoliberalismo, no, a partir de los años 60, Daniel Bell toma digamos, un poco, hace una interpretación de la idea weberiana de que la racionalidad científico-técnica va a sacar a las sociedades industrializadas de las aguas convulsionadas de la historia sin fin de la contienda. Y las va a introducir en el estado estacionario del no conflicto de la poshistoria. Pero la racionalidad técnico-social lo que hace es suprimir, si se quieren, los disensos normativos, los conflictos ideológicos. Se trata de concebir la sociedad como un conjunto de problemas técnicos, mucho más que un conjunto de conflictos que expresan intereses y posiciones ideológicas. Por lo tanto, lo que se abre paso en esta especie de utopía de paz perpetua tecnocientífica que no necesita una legitimación democrática, que tiene que ver con una expertise, y por lo tanto que va a abrir la puerta a un conjunto de intervenciones que vamos a darle el nombre genérico de antropotécnicas, de biotecnologías, que tienen una larga historia en el siglo XX. Por ejemplo, a mí me parece que de alguna manera saberes vinculados a la biología, a la genética, además en el siglo XX, por ejemplo, hay un genetismo racial que estuvo muy vinculado al nazismo, con toda una experimentación científica, que básicamente lo que trata de hacer es enmendar la humanidad de una manera científica. Pero, por ejemplo, les quiero recomendar un artículo, yo no sé, creo que salió, no sé dónde salió, porque encontré los apuntes de Toto Schmuckler, que se llama La industria de lo humano, donde él estudia muy bien todo esto y hace citas que son un poco impresionantes. Por ejemplo, Theodore Roosevelt, presidente norteamericano, 1913, es decir, antes de todo, dice una frase que es como si fuera el gran manifiesto de algo que se inicia, ¿no? Dice así: el gran problema de la civilización es el de garantizar que los elementos valiosos de la población crezcan con respecto a los menos valiosos o perniciosos. El problema no podrá resolverse a menos que demos toda su importancia a la inmensa influencia de la herencia. Deseo vivamente que se impida del todo aparearse a las personas erróneas. Y cuando su naturaleza maligna sea suficientemente flagrante, habrá que esterilizar a los criminales y prohibir a los débiles mentales que dejen descendencia, habría que insistir en que las personas que se aparen sean las deseables, etcétera, etcétera. Roosevelt. Es decir, era una cosa común en el siglo XIX, ni hablar. Toda una experimentación social que tiene que ver con la utopía de una solución final, de una Endlösung del problema humano. Claro, no nos queremos acordar de todo esto después de la Segunda Guerra y después del nazismo, pero todo esto no es que se ha suspendido, que hemos vuelto con Arendt a una recuperación de la filosofía política que, no sé, que hace preguntas olvidadas como qué es la libertad, digamos, qué significa la acción y todo lo demás, sino que son cosas que están hoy vinculadas a la biología molecular, las investigaciones, bueno, en fin, que tienen una carga política que son fundamentales. Y por lo tanto, esto me parece a mí que es el propósito de no solo mejorar, sino también de producir a seres humanos en un sentido técnico, en un sentido científico, tecnocientífico,
me parece que yo lo dejaría ahí como una cosa absolutamente fundamental en esta utopía que aloja el neoliberalismo. Por tanto, la diferenciación, por ejemplo, entre derecha e izquierda no tendría mucho más sentido. Lo que habría es un centro político, con matices, por supuesto, y después un margen extremista al cual se adjudica un nombre, por ejemplo, el nombre de terrorismo, que puede ser, ese margen puede estar habitado por grupos teológicos, grupos políticos, pero que básicamente salen un poco de un consenso social elemental que la sociedad llamada neoliberal quiere producir. Por lo tanto, estos autodesignados del centro político lo que buscan es reivindicar una aplicación de la racionalidad instrumental que nos saque finalmente de la vieja política, de los posicionamientos ideológicos, y finalmente el camino sin salida de la historia, ¿no? Lo cual se ha producido también en el caso de algunas democracias latinoamericanas en muy pocos años, ¿no? Por ejemplo, en los países de la región, en Argentina mismo, el gobierno anterior fue un gobierno, ¿no? Si uno ve los nombres, fue un gobierno de los civiles de la dictadura. La pata civil de la dictadura cívico-militar, ¿no? Muchos de ellos se hicieron ricos, eran empresarios de o algún tipo de vínculo, pero sin embargo la posición, digamos, con los cuales llevaron adelante un conjunto, quisieron llevar adelante un conjunto de transformación, era un poco ideológica, era muy diferente, lógicamente, a la de la Guerra Fría, de la lucha política de antes. Bueno, esto por una parte, lo que llamaría el fin de la ideología o del conflicto político. En segundo lugar, quiero tomar otra palabra que me parece bastante nuclear y medular en el ideario neoliberal, que es la palabra mérito y la palabra meritocracia, ¿no? Esto es muy curioso, que la palabra mérito viene de la raíz indoeuropea mer, que significa tomar o recibir, y comparte raíz con otra, por ejemplo, con la palabra mercancía, con la palabra mercenario, con la palabra meretriz, bueno, por supuesto con la palabra mercado, con todas las... que tiene que ver con el hecho, con el intercambio, con el recibir a cambio, con el dar. No, con el dar no tanto, es siempre con el recibir. Pero, ¿qué significa la meritocracia? Digamos, ¿a qué alude? ¿Cuál es el núcleo fundamental? Yo creo que la meritocracia es una teoría de la justicia. Es una antigua, digamos, teoría que trata de justificar desigualdades sociales. Y que presupone también una teoría que es muy contigua a ella, que es la teoría de la igualdad de oportunidades. Quisiéramos decir también el mito de la igualdad de oportunidades. Viene a sustituir, como teoría de la justicia, a los viejos órdenes del antiguo régimen, digamos, por ejemplo, a conceptos como los de linaje, como los de tradición, herencia, ¿no? Es decir, lo que hay es un individuo con sus propios dotes, con sus propios talentos, con sus propias condiciones de rendimiento, y la igualdad de oportunidades es, por ejemplo, un Estado justo, un Estado que garantiza, por decir así, que la línea de largada para todos sea la misma. ¿Sí? Y después la carrera. Rousseau, por ejemplo, había, en la primera página del llamado segundo discurso sobre desigualdad entre los hombres, había distinguido entre las desigualdades naturales, o la diversidad, digamos así, las diferencias físicas en general, y lo que él llama las desigualdades sociales, que establecen privilegios y son producidas, digamos, socialmente, y establecen distribución de bienes económicos, políticos. No es un hecho natural para Rousseau la desigualdad social. Es decir, es un hecho producido, inducido. Nunca a Rousseau se le hubiera ocurrido basar las desigualdades sociales en las desigualdades naturales prácticamente existentes. Ahora, para el pensamiento conservador, neoconservador, neoliberal y demás, hay un librito que me parece muy interesante de Helmut Dubel, que es, hace unos años, en los 90, fue director del Instituto de Investigación Social de Frankfurt,
coheredero de la Escuela de Frankfurt, tiene traducido un libro que se llama ¿Qué es el neoconservadurismo? Le han pasado algunos años, pero me parece que mantiene algunos núcleos interesantes, ¿no? ¿Qué dice el pensamiento neoliberal? Que la diferencia de talento, motivaciones de rendimiento, inclinaciones, son naturales y forman parte de las inclinaciones básicas de los individuos. Y estarían legitimadas moralmente, políticamente, socialmente, todas aquellas diferencias sociales que reflejan las diferencias o la distribución real de las diferencias individuales de talentos, rendimientos, etc., y no estructuras de privilegio. Pero lo que está haciendo acá bueno, ahí está la palabra esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Me parece que en el núcleo, hoy lo vemos, lo escuchamos en las radios de ciertas presas, digamos que lo que estaría pasando hoy en la Argentina es tirar por la borda la cultura del esfuerzo que nuestros buenos inmigrantes trajeron y demás, y levantaron en Argentina, con los planes sociales, por ejemplo. Palabra que no sabemos qué significa esfuerzo, ¿no? Bueno, es el término con el cual en castellano se ha traducido el concepto de conatus de Spinoza, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por esfuerzo. Es una entidad, digamos, que tiene que ver con una fuerza de vivir, y no hay una libertad, ya vamos a hablar, no hay libertad de hacer esfuerzo o no, o de no hacerlo. Pero todo esto, la noción de mérito, lo que estamos hablando, tiene que ver con lo que podemos llamar la invención del individuo, que trata de sentar criterios racionales para la justificación de la diversidad social. Bueno, las élites gobernantes se legitiman racionalmente a través, por lo tanto, de un criterio. Los dos postulados de esto son, tiene que haber igualdad formal para todos y libertad para el autodesarrollo de todos los individuos. Muchas veces, en muchas ocasiones, los autores neoconservadores recurren a la metáfora del campo de carreras. Es decir, se trata de establecer una línea de largada para todos, y después hay quienes ganan y quienes pierden, por lo que fuera, por talento, por esfuerzo, por preparación previa, por no sé, por rendimiento. Y entonces es justo, es natural que algunos lleguen primero, otros lleguen segundo, otros no lleguen nunca, digamos. ¿Qué va a hacer? Lo único que se puede hacer es garantizar condiciones. Garantizar condiciones. Este principio del mérito ha sido sostenido con la ficción ideológica en muchas ocasiones de una dotación específicamente genética. Y por tanto la investigación genética no es menor. Y en muchos casos de ahí viene la esencia de la educación. Vamos hacia una sociedad de las credenciales, donde todo tiene que ver, son test o mecanismos de medición de talentos, de capacidades, de capacitismos, que de alguna manera ubican poco a poco, de manera, digamos, establecen las élites científico-técnicas. Es posible calcular la distribución social de la riqueza y el poder. En el límite, los programas computacionales deberían sustituir a los conflictos sociales, ¿no? Yo creo que esto es algo absolutamente central. Me parece que a su vez, y esto lo dejo en suspenso, genera una serie de lo que yo llamaría sociopatías, alteraciones emocionales, que tienen que ver con autoexigencias monstruosas que los individuos están obligados a tener. Un poco lo que leí en la intervención de Mariana es que eso requiere necesariamente de una dimensión compensatoria con una espiritualidad sin la cual no se sostendría a sí misma, ¿no? Y que por eso me pareció muy interesante. Hay un malestar en la cultura, podemos decir así. Por ejemplo, lo vemos muy claramente en la universidad. Sería muy interesante ver el problema del neoliberalismo en la universidad.
en esa cultura que se llama del capitalismo cognitivo, el capitalismo académico, y el tipo de subjetividad que, digamos, que produce, donde tanto estudiantes como docentes somos empresarios de nosotros mismos, tenemos que generar emprendedores, que tenemos que generar nuestros propios espacios de trabajo, por decir así, y estamos en competencia todos contra todos, ¿no? Sin nada en común, ¿no? Ya vamos a volver a esto de nada en común. Hay una novela de Michael Young que se llama El surgimiento de la meritocracia, que es de 1958, que es muy interesante, donde él presenta un futuro distópico, donde el Estado valora, por distintos medios precisos, la aptitud, la virtud, la inteligencia, y que selecciona la élite de ese modo, excluyendo al resto. Dice una frase: el mérito es igual a la inteligencia más el esfuerzo, sus propietarios se identifican a una temprana edad y son seleccionados por una apropiada educación intensiva, hay una obsesión con la cuantificación, la realización de test, las notas, etc. En esta novela es interesante porque una sociedad ultra racionalizada, y que termina con una revolución populista dirigida por un movimiento feminista en el año 58, ¿no? Genera condiciones de insoportabilidad. Esto me parece otro núcleo, que por supuesto el concepto de mérito se podría extender la idea, vamos a llegar hasta la ética eudemia de Aristóteles probablemente, donde Aristóteles dice que no hay ningún mérito en tener mérito, interroga el mérito, dice, ¿qué es esto del mérito? Digamos, que es algo que está dentro nuestro, que presupone una idea de libertad que es la que vamos a tratar de desmontar enseguida. Y después hay algunas medidas que podemos decir antimeritocráticas de algunos estados sociales, a contramano de la ideología del rendimiento, como la disminución del tiempo de trabajo. Lo que se viene, la consigna que planteó la izquierda italiana desde hace, creo que de los 60, ¿no? Lavorare tutti, lavorare meno, trabajar todos, trabajar menos, el ingreso mínimo garantizado, un ingreso garantizado que no se subordina, por decir así, no es un apoyo social, que se subordina a la discapacidad, a la enfermedad, a la situación familiar, sino que es un derecho ciudadano. Es decir, independencia del trabajo y del salario. O institución cultural del no trabajo asalariado, si se quiere. Es decir, pensar esto hace un hueco, por decir así, en la situación neoliberal. Yo creo que el gran manifiesto comunista no es el del año 40, no es solo el del año 48, sino es una pequeña frase de la crítica al programa de Gotha, que es uno de los últimos textos de Marx, donde Marx dice su conocida frase: de cada uno según su capacidad, cada uno según su necesidad, ¿no? Es un manifiesto, es un imposible, digamos, pero un manifiesto antimeritocrático. El comunismo sería una sociedad antimeritocrática. Una sociedad no de igualdad de oportunidades, sino de igualdad secas, que hay que ver qué significa la igualdad, ¿no? Bueno, entonces esta idea de la meritocracia me parece que es bastante central. Junto con ella, con la idea de competencia que está implícita, digamos, en esta representación social por el neoliberalismo como carrera, me gustaría introducir un concepto de Marilena Chaui, que es el concepto de discurso competente. El discurso competente en realidad es un texto que ella escribió en los años 80, con lo que, digamos, con esta expresión se da cuenta de una representación neoliberal precisamente de la democracia, y que es también el núcleo de la llamada sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento. Las ideas improductivas, en el sentido marxista de la palabra, es decir, que no están subordinadas al capital o al modo de producción capital, no tienen lugar, quedan fuera de lugar. Y es la delegación, esencialmente, para ir un poco rápido en esto, es la democracia que concibe necesario delegar la decisión política en los competentes
que deciden sobre una masa de incompetentes, que seríamos todos nosotros. Esta idea es absolutamente central en relación al tema de la sociedad como problema o como conjunto de problemas, ¿no? Así, hace falta tener una expertise para resolver. Y una sociedad tiene problemas cuando tiene un lavarropa, una heladera. No se trata de solucionar la descompostura en la heladera deliberando, por ejemplo, ¿no? Hay que llamar a quien sabe. Bueno, con una sociedad pasa una cosa parecida, concibe a la sociedad en el doble sentido, como el poder de los competentes en el sentido que tienen algún saber, son los que no lo tienen, los incompetentes, pero también como competencia en el sentido que hablamos antes. Aquí hay algo que quisiera introducir en relación acá, que es lo que falta en toda esta representación, si quisiéramos tomar un concepto a pensar, un contraconcepto de todo esto, pero lo dejaríamos para el final, para ver si... ¿Qué es el concepto de lo común? ¿No? Que no es la opinión pública, ni está cuantitativamente determinado. Sí es operativo políticamente este concepto, que por supuesto no tiene que ver con el mundo de la comunicación total, donde todo debe ser comprendido por todos y por todos de la misma manera. No es utopía de transparencia, no es algo lo común que esté ya ahí. La palabra comunidad es una palabra que tuvo un infortunio histórico en el siglo XX, lógicamente por el fascismo y el nazismo, que estropearon. Hay un libro clásico de la sociología, de un sociólogo de la sociología alemana, de Ferdinand Tönnies, que se llama Gemeinschaft und Gesellschaft, ¿no? Comunidad y sociedad. Sociedad sería el concepto liberal, ¿no? Es decir, lo que hay anteriormente son individuos que contraen, entran en sociedad libremente, y así como entran en sociedad, pueden, como una sociedad anónima, digamos, pueden dejar de hacerlo si no les conviene más estar en sociedad. Pero en cambio, la idea de común, de comunidad, significa que la comunidad es siempre algo a lo que se pertenece, de lo que se proviene, que establece mi identidad. El individuo es, ¿cómo decir?, está subordinado a esa idea que es anterior, ¿no? Después hay lo interesante es que hay toda una filosofía francesa reciente de la comunidad, un poco disparado por el libro de Jacques-Luc Nancy, La comunidad inoperante, pero también Blanchot con la comunidad inconfesable, bueno, Bataille, la idea batailliana de comunidad, Agamben con la comunidad que viene, ¿no? Me parece que es el libro de él. Que es una recuperación filosófica, la idea de comunidad, que trata precisamente de ponerla en equidistancia en relación a la idea liberal de sociedad y la idea sustantiva o esencialista de comunidad que quedó estropeado políticamente en el siglo XX, podríamos decir. Pero a su vez no hay que olvidarse que el concepto de comunidad está en la noción de comunismo, digamos, ¿no? No abandonarlo, ver qué significa retener esta palabra. Lo común como posibilidad, si se quiere, de refundación de un humanismo crítico, en el sentido en el cual un poco indicaba o trabajaba Horacio González en el último tiempo, ¿no? La recuperación media loca del concepto de humanismo, sobre el cual va a salir un libro, creo que este año, precisamente sobre eso, ¿no? Bueno, otra idea que quisiera adelantar en relación, como ven, todas estas cosas quedan absolutamente abiertas, ¿no? Son como planteos que después eventualmente volvemos. Pero a mí me parece que tienen que ver, el neoliberalismo presupone también una idea del tiempo. Y rara, paradójica, porque el neoliberalismo es lo que me gustaría llamar como, es un progresismo reaccionario. Es un progresismo que liquida memorias, liquida experiencia, dice el pasado para qué, y que un poco juzga de conservadores a las personas que no van para adelante en un sentido, digamos, es un dispositivo de conquista, de colonización del tiempo, del espacio, de los cuerpos, de los vínculos, y sobre todo del futuro, en un sentido precisamente tecnocientífico. Y
y un bloqueo, y produce un bloqueo de la imaginación crítica, podemos decir así, ¿no? La transformación de cualquier realidad en objeto del capital. Y de mercadeo, esto ya lo dijo Marx, y lo dijo después Guy Debord, no hace falta, no hay nada nuevo en esto, ¿no? Pero hay un dispositivo general que vuelve equivalente a todas las formaciones sociales bajo la idea de administración, con todo un léxico empresarial que tiene que ver con el éxito, con la eficacia, en fin, con el emprendimiento, que se aplica absolutamente a todos los vínculos. Por ejemplo, a mí me parece que no es irrelevante que la palabra modernización se haya elevado a ministerio, ¿no? Que es un ministerio de la modernización. Y bueno, frente a esto, me parece que quien ha pensado mucho esta temporalidad es Benjamin, digamos, y ha tratado de contraponer, digamos, de hacer un elogio del anacronismo, de mostrar que la temporalidad es plural, que hay una heterocronía, una pluricronía, siempre que el pasado nunca es del todo pasado y que hay una fecundidad y una potencia crítica del anacronismo y de los anacronismos en relación al estado de cosas. También en el sentido de Nietzsche, ¿no? De la intempestividad, si se quiere. Y que a veces cosas que no se veían aparecen. Yo hago un paréntesis aquí. Hay un libro que me parece muy lindo de Didi Uberman, que se llama Ante el tiempo, me parece, ¿no? Didi Uberman, bueno, ahí cuenta la historia de Fra Angelico, que es un pintor del 480, y que él va caminando una vez por un convento, por un monasterio en Florencia, y que ve un fresco que se llama La Sagrada Conversación, ¿no? La Sagrada Conversación, y que a lo largo de los años, por supuesto, ha sido estudiado hasta la minucia, iconológicamente, Pero lo que se da cuenta, Didi Uberman, es que hay una parte que pertenece al fresco, que está a la base del fresco, y que no es menor, sino que tiene 3 metros por 1,5 metros, de la que nunca nadie había hablado. Y que son como gotas de pintura puestas al azar. Y que evidentemente pertenece a la obra, pero nunca nadie se había referido a eso. Entonces él hace esta reflexión. Él dice, en definitiva, no era posible ver eso hasta tanto no haya existido Jackson Pollock. Y bueno, que permite la aparición del fresco de Fra Angelico el expresionismo abstracto norteamericano. Es un poco lo de Borges en Kafka y sus precursores, ¿no? Es decir, lo kafkiano existe en la historia, en este, pero se revela solo cuando hay una obra que le adjudicamos a Franz Kafka. Bueno, ¿qué quiere decir? El futuro inventa el pasado. El pasado, de alguna manera, se basa en el futuro y no tanto el futuro, y no solo el futuro en el pasado. Sí, que una temporalidad compleja, me parece que es muy... y que permite una expresión, que no sé si es de él, pero a mí me gusta mucho, una esperanza en el pasado. ¿No? Es decir, que el pasado está lleno, hay una reserva política, ideológica, viva, nunca del todo muerto, anacrónica, que plantea la posibilidad, digamos, de empezar de otro modo, de empezar de nuevo y sobre todo de hacer un hueco en lo que hay, ¿no? A mí me gustaría llamar, un poco por una situación de espejo, a esta posibilidad una actitud de conservacionismo. Finalmente el humanismo es eso, o la cultura es eso, el conservacionismo emancipatorio contra el progresismo reaccionario, y sobre todo con una actitud, también una palabra que han recuperado algunos filósofos italianos como Massimo Cacciari o como el propio, me parece que Roberto Espósito, es la palabra que usa Pablo en la carta a los tesalonienses, me parece, que es la palabra catejón, que es una fuerza que retiene, que demora, que contiene, que frena. Bueno, en ese caso le llega al anticristo, digamos, ¿no? Pero uno podría decir, el catejón es una fuerza que demora la destrucción total, ¿no? Una fuerza de conservación y de resistencia que un poco lo que da a pensar es que
la vieja cultura de la revolución deja paso a una política de la negatividad, del conservacionismo. Y el humanismo crítico es también una práctica conservacionista, ¿no? Bueno, la cuestión del tiempo, me parecía que era importante de ver que esta linealidad del tiempo neoliberal, de conquista del futuro de manera técnica, un poco lo que busca hacer es liquidar, y si tenemos tiempo me gustaría hablar del lugar de las humanidades en el organigrama universitario, en lo que fuera, y cómo, digamos, cuál es la contribución democrática, la contribución crítica, o la contribución crítica que las humanidades pueden procurar a una sociedad democrática, ¿no? Bueno, una quinta o sexta, ya no me acuerdo el núcleo que me parece importante tener en cuenta, es la cuestión de lo afectivo. La pregunta es cuál es la afectividad, las afectividades que una sociedad, que la sociedad que llamamos con la palabra neoliberalismo establece, ¿no? Porque ahí es complejo el tema este. Hay una frase de Benjamin, en alguna parte, que dice que un fascista no es más que un liberal, la dice en los años 30, ¿no? Un fascista no es más que un liberal dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Si quisiéramos traspolarla, un poco provocativamente, para ver si funciona, yo diría, un neofascista no es más que un neoliberal dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Me parece que el caso de Brasil es claro. Esa mezcla de neoliberalismo y neofascismo. Es un neoliberalismo, digamos, que reacciona de esa manera con un tipo de afectividad muy concreta, de violencia, de destrucción, en relación a una defensa de intereses. Ahora, es muy interesante ver en este retorno del racismo que está, digamos, mezclada, que contamina las sociedades neoliberales o individualistas. Me parece que es muy interesante ver la promoción del entusiasmo, la promoción del optimismo, de la alegría, de la felicidad obligatoria. Quizás podríamos, por contraste, a una melancolía de izquierda, ¿no? Como diría Traverso. Pero sí, hay algo, yo creo que en esta afectividad neoliberal hay algo, voy a introducir una palabra fuerte, que es la palabra de Freud, en el año 19, cuando hace el análisis del hombre de arena, que es la palabra siniestro, ¿no? Unheimlich. Hay algo siniestro que tiene que ver con un principio de crueldad, o un discurso de odio, de segregación, a la vez que de compasión, compasivo, entusiasta, alegre, ¿no? Esa trama me parece que es muy importante de precisar. Sabiendo que, y en esto, digamos, todo el pensamiento, la historia del pensamiento realista ha sido claro, un afecto, una pasión, una condición afectiva, no se vence por las ideas, o por la razón, o por la verdad, sino que la única manera de vencer una trama afectiva es con otra trama afectiva más fuerte y de sentido contrario. Entonces, para mí, un tema fundamental, lo plantearía de manera ingenua, digamos, ¿cuáles son las pasiones de la democracia? Pero la democracia no es solamente el elogio de la virtud y el apego a la ley, no, porque deja a la democracia en una situación de indefensión, de fragilidad, frente a posiciones políticas arraigadas pasionalmente de manera muy, muy clara, ¿no? Bueno, este problema de la efectividad neoliberal me parece que es fundamental y es compleja, no es simple. Tengo un tiempo más, Micaela, ¿no? ¿Puedo seguir o no? ¿Sí? Bueno. Algo que me parece, otra cosa que quisiera proponer, que quisiera incorporar, es lo que yo llamo aquí, como núcleo del neoliberalismo, lo vemos todos los días, el discurso ético, o también la ideología ética como destitución de la política. Vamos a ver esto porque es... el neoliberalismo es un régimen de acumulación, pero un régimen de acumulación
no se reduce nunca a una dimensión puramente económica, ¿no? Es la producción de una subjetividad, de un conjunto de representaciones, de anhelos, de afectos, y una ideología también, ¿no? El estado actual del capitalismo financiero me parece que se ve acompañado y se ve consolidado con un fenómeno de importancia crucial, que es la sustitución de la política por la ética. Rancière lo dijo hace unos años en una conferencia en Chile, ¿no? El giro de la política a la ética, ¿no? Y yo creo que esto, o bien una sustitución del disenso por el consenso, del conflicto por el acuerdo, y el desvanecimiento del anhelo de justicia por una reproducción infinita de lo existente. Lo que hace la ideología ética es invisibilizar el litigio, invisibilizar la división, el conflicto que aloja en toda la sociedad, que no es accidental a la sociedad, que es el ser mismo de la sociedad. Y así la ética, como despolitización, no es más que un instrumento del poder, que el discurso dominante impone y establece como sentido común, y como razón cínica también, ¿no? Ha sido una crítica del discurso ético, lo que yo llamo discurso ético no tiene que ver con la ética, el discurso ético, la ideología ética, abre la pregunta de qué sería una ética recobrada, una ética no funcional al aparato de dominación. Y eso es, digamos, una ética sería una ética capaz de reconocer lo que la reducción de la ética al solo combate contra la corrupción omite. La lucha de clases, la explotación económica, el antagonismo entre la riqueza y la pobreza, etc., ¿no? El discurso ético tiene una funcionalidad ideológica, evade el núcleo del problema que no tiene que ver con la corrupción, sino con la injusticia social y con la dominación. Y la ética es funcional en la medida que congela resistencias, desvanece el deseo, digamos, por decir así, de otra cosa, la imaginación crítica, e impone la perpetuación del capitalismo. Todo lo que estamos viendo en América Latina con la persecución a dirigentes populares, la llamada guerra jurídica, está sentado en la retórica del discurso ético, que lo despolitiza absolutamente todo y que pone a la opinión pública a solo conversar, no conversar de política, sino de conversar de esto que no es una cosa menor, por supuesto, la llamada corrupción, solo que, en mi opinión, no es un problema ético, es un problema político. Pero bueno, esto después lo podemos... se busca hacer creer, básicamente, de que es debido a una insuficiencia ética que las sociedades emergentes no se desarrollan suficientemente, y no a un problema, digamos, económico o de distribución, o como se lo quiere llamar, ¿no? Y es así que genera los indignados actuales, en general, en América Latina, esta es una palabra, este es un afecto de matriz espinociana, pero que hay indignados de izquierda, indignados de derecha. En América Latina han sido en general de derecha. Los indignados argentinos son los indignados contra la corrupción, en general tiene que ver con eso. Bueno, básicamente son indignaciones inducidas, me parece a mí, por este discurso. Y bueno, frente a ello hace falta, en mi modo de ver, el desarrollo de un materialismo afectivo que conduzca de ideología ética a la ética, de la negación de los conflictos políticos institucionales a su manifestación, precisamente, y básicamente que permita salir del moralismo como horizonte insuperable de nuestro tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Moralismo que asfixia el pensamiento, no solamente la política, sino también el pensamiento.
Hay mucho para hablar. Voy a decir una última cosa para que para que tengamos tiempo de conversar. Tenemos hasta 6:30, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno. Frente a todo esto, a mí lo que quisiera decir es lo siguiente. Hay algo en los seres humanos una categoría filosófica que me interesa restablecer, que me interesa proponer, que lo dije al principio, que es la categoría de lo impropio. Que, por ejemplo, me parece que dialoga con la categoría de Simone Weil, de lo impersonal o de lo sagrado, en un texto muy lindo de ella que tradujo Alejandro Kaufman, se llama La persona y lo sagrado. También con la categoría de lo inhumano, de El último Lyotard, en un libro que se llama precisamente así, lo inhumano, y que también lo podemos encontrar en un filósofo español que ha pensado la infrapolítica, el pensamiento post-hegemónico, en discusión con Laclau, que se llama Alberto Moreiras. Alberto Moreiras piensa, tiene una categoría que es la categoría del no sujeto de la política. Y con lo cual, digamos, le proporciona una reflexión crítica a la noción laclausiana de hegemonía. Les leo un pasaje, que es justamente lo que yo quiero nombrar con lo impropio, ¿no? Les leo un pasaje de ese libro de Alberto Moreiras que se llama La línea de sombra, que es un poco la base del pensamiento post-hegemónico que él. Ahí dice, la teoría de la hegemonía no coincide con el campo de lo político, dice Moreiras allí, porque hay un límite a la invención política que debe también tenerse en cuenta, y ese límite queda fuera de los procesos de subjetivación. Llamo a la reflexión sobre ese límite post-hegemonía. La reflexión post-hegemónica no es, por lo tanto, una objeción, en mi versión, a la teoría de Laclau, sino solo un suplemento crítico a ella. Hay política más allá de la subjetivación, hay política más allá o más acá del sujeto político. Todo proceso de subjetivación debe ser interrogado por aquello que omite y que corresponde al rumor del no sujeto, al proceso sin sujeto ni fin que garantiza siempre de antemano la presencia de un demos, no santificado por su propio principio y en su asunción principal convertido en algo ya otro que demos, cabalmente en agente de hegemonía o de voluntad hegemónica. Lo que yo entiendo que, digamos, lo que yo quiero decir en todo caso con la idea de impropio, que están en las sociedades y en las democracias, y que tanto la subjetivación meritocrático neoliberal como los sujetos ideológicos, por decir así, vinculados a la idea de hombre nuevo, sacrifican, es que hay en la vida humana algo que es no subjetivable, algo que no es propio, algo de lo que no disponemos, algo con lo que no se puede hacer nada, algo que no puede convertirse en sujeto político, y que es común. Lo impropio no encierra un carácter propositivo, no es una meta a lograr, no, es como si fuera el registro de algo que está allí, que las sociedades suelen sacrificar. Por ejemplo, Lyotard dice, algo privado de habla, incapaz de mantenerse erguido, vacilante sobre los objetos de su interés, inepto para el cálculo de sus beneficios, insensible a la razón. Y entonces dice, a esto lo llama lo inhumano. Y dice que en las sociedades modernas hay un conflicto de las inhumanidades. Por una parte, esta dimensión inhumana, impropia, común, fundamental para la vida humana, infans, es decir, que no habla, que no tiene palabra, infantil, y por otra parte, la humanidad deshumanizadora, por decirlo así, que es la deshumanización social, económica, biopolítica, todo lo que es. Por lo tanto, se trata de un conflicto de las inhumanidades, y que el humanismo crítico, para emplear una palabra que no usa Lyotard, es un humanismo que debe incorporar una reflexión sobre lo inhumano
en los seres humanos. E incluso los derechos humanos, que son digamos, el núcleo filosófico, el liberalismo, Lyotard habla de los derechos de lo inhumano, en este sentido, ¿no? Lo que no puede, de lo que es impropio, por decir así. En fin, esta idea de impropio, que lo común no como algo que está ahí, no como algo, sino como una investigación, como una experiencia, como un sercón, como un avatar del sercón, me parece que es justamente lo que la sociedad neoliberal, que preforma las subjetividades como máquinas de guerra, autointeresadas, que tratan de permanentemente mejorar su condición, su posición en un sistema, es lo que omite, es lo que descuida, es lo que sacrifica, y a la postre es lo que genera un conjunto de patologías sociales. Entonces, en digamos, si algo de todo esto es, no sé, es útil para pensar lo que está pasando, después hay todo una antropología. Es muy interesante, que no vamos a tener tiempo de verlo acá, estoy tentado, pero no lo vamos a hacer, un libro de Marta Nussbaum, que se llama Sin fines de lucro, que es sobre las humanidades y la democracia, por decir así. Ella hace toda una genealogía del asco, de la repugnancia, de la segregación, de la exclusión, que son propias también de las sociedades neoliberales, y se pregunta cómo las humanidades pueden contribuir a una imaginación crítica, porque en definitiva la expulsión, la exclusión, es la manifestación de una estupidez y de la falta de imaginación. Es la incapacidad de ponerse en el lugar de otro, ¿no? Y entonces, de ese punto de vista, ella estudia la novela río del siglo XIX, Dickens, por ejemplo, ¿no? O lo que fuera. Es decir, una señora de las clases acomodadas de Londres lee una novela en la cual un niño de la calle se pasa años en mazmorras por robar un pedazo de pan. Y entonces, por decir así, se puede imaginar, gracias a la literatura, lo que de otro modo no hubiera sido posible, ¿no? En fin, todo, y con las humanidades como precisamente el lugar del otro, de la otra, como la posibilidad de una conversación extensa de la imaginación crítica respecto a problemas sociales. Hay un libro muy lindo también de Nussbaum que se llama Justicia Poética, que tiene que ver con la justicia también, ¿no? No solamente con la justicia en el sentido jurídico, y la importancia de las humanidades para la elaboración de un sistema jurídico que no sea, que no tenga, digamos, la asepsia, que no considere lo impropio, por decir así, ¿no? Que no sea estúpido en el sentido de, o idiota en el sentido de aislado, separado, y falta de absoluta de imaginación. En fin, lo último que quisiera decir es que, un poco retomando lo que habíamos dicho al principio, es que todo este tipo de cosas, de dificultades, de problemas, que son problemas para el pensamiento, además de problemas políticos, son necesarios para plantearnos la pregunta por la libertad. Cuando yo digo el neoliberalismo estropea la libertad probablemente es algo, no es individual en el sentido en que no hay una autonomía de los individuos, ¿no? No hay una autonomía del deseo, ni de los afectos, digamos, ¿no? Es decir, el deseo no desea lo que quiere, hay una heterodeterminación del deseo que lo lleva a desear ciertas cosas. Lo que dice Spinoza, los seres humanos creen que son libres, viven en la ilusión de la libertad, porque saben cuál es el objeto de su deseo, pero desconocen absolutamente por qué desean lo que desean. Entonces, el trabajo crítico es precisamente reconducir el deseo a lo que lo motiva. Pero siempre es heterónomo. Nunca es autónomo, los individuos no son autónomos. Entonces, esa libertad es ilusoria, esa libertad llamada individual. O es un eufemismo para la dominación. La libertad posible es una libertad que considera las dificultades materiales del hecho de ser en común y que trata de construir, tomando en cuenta todo esto, de construir, porque no está dada, formas de encuentro que permitan una plenitud del deseo, una plenitud común del deseo, a la que podemos dar el nombre real de la libertad. Y de nuevo, la libertad es lo que empieza donde empieza la libertad de otro. Si les parece, podemos dejar acá y conversar un poquito.
Bueno, bueno, muchísimas gracias, Diego. Creo que es muy iluminador y que te deja un poco perpleja tu presentación. Em, por supuesto que abro las preguntas y el micrófono. Quien quiera hacer una pregunta puede habilitar su micrófono. Antes de pasarte la palabra a Mario, solamente digo que algo me parece de esto, de lo último que estuvo eh, elaborando Tatián, tiene como un antecedente en un libro de él que se llama Lo Impropio, que se los súper recomiendo, es del 2012 y que sigue siendo muy actual para pensar estos temas, sobre todo el vínculo entre libertad, igualdad y democracia, y un modo, bueno, común de pensar la libertad que tiene que ver precisamente con esto último que decía Diego. Bueno, me voy a reservar mi comentario para después. Le voy a pasar la palabra a Mario y los invito y las invito a todos y todas a también formular sus preguntas por el chat o levantando la mano. Bueno, qué suerte que está grabado esto, ¿no? Porque así lo podemos volver a escuchar un rato largo. Bueno, gracias, Diego. Me parece que hay muchas puntas para profundizar, para discutir. Es muy estimulante escucharte, sinceramente. Pienso incluso que todo este ciclo son como piezas de un mosaico que todas reunidas nos preparan para una gran borrachera, porque realmente el panorama que reúne ese mosaico es complicado, digamos, ¿no? Es una especie de diagnóstico con perspectivas y con sesgos de cada una de las intervenciones distintos, de disciplinas y de formas de abordarla. De alguna manera este desafío que plantea el ciclo, que es claramente un desafío de un problema político del presente o de esta situación que atravesamos. Pero bueno, efectivamente lo tuyo es muy, muy estimulante. Yo quiero hacerte dos observaciones. Una es más una pregunta, más para nosotros, para nuestro mundo, para el mundo de la academia, para el mundo universitario. Y otra una reflexión. Hoy recomiendo si entran al sitio de Le Monde Diplomatique, que hay una entrevista que hizo Micaela Cuesta a Traverso, donde discurre sobre algunas de estas cuestiones que vos tocaste. Básicamente hay una asociación que él hace respecto de cómo las nuevas formas autoritarias, que en Europa llaman populismo, están empezando claramente a advertir la posibilidad de una alianza con el neoliberalismo. O sea, el, el stop que hace Marine Le Pen a la discusión, a la crítica al euro, cómo están ya disponibles para lo que el propio Traverso llama nuevas formas de neoliberalismo autoritario, neoliberalismo fascista, etcétera, etcétera, cosa que por otro lado tampoco sería muy extraña recorriendo una parte de la historia del siglo XX en Europa, ¿no? Pero la pregunta es esta, tiene que ver más también con un campo que podríamos asumir como propio de nuestras propias tradiciones, que tiene que ver con la izquierda, ¿no? Porque vos usás la palabra anacronismo cuando haces la cita a Benjamin, el elogio del anacronismo, y yo pensé automáticamente en un texto tremendo de Marx, de los más lindos, incluso del joven Marx, del Marx de Kreuznach del año 43, que se llama Crítica a la filosofía del derecho Hegel, particularmente en la introducción a ese texto, el prólogo, donde Marx básicamente lo que hace es una especie de demoledora crítica al anacronismo alemán, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es lo peor de Alemania? Es un anacronismo. Incluso las frases son, bueno, si quieren desempolvar las pelucas, nunca las tuvieron empolvadas, ¿no? Ese Marx que está entreviendo el tiempo central de la modernidad, que avanza sin detenerse por nada y que se molesta, incluso hoy, y tiene una resonancia tan alemana esa, ¿no? Porque ese lamento del filisteo alemán, que hoy el Partido Liberal alemán, que es junto con los verdes, uno de los que va a decidir la nueva configuración de gobierno, o sea, los verdes tienen la agenda ecológica y el Partido Liberal tiene la agenda contra el anacronismo alemán, ¿no? Porque dice, bueno, el problema de Alemania es su anacronismo tecnológico.
diría la gran, lo contó incluso, creo que lo contó Franco no sé si lo contó Franco de Ledón en la intervención que tuvimos hace un tiempo, o creo que lo leí en un artículo que está preparando para la revista Anfibia, sobre la situación alemana actual, ¿no? Pero digo esto porque de alguna manera ese progresismo que denunciamos ahora anidó en la izquierda. Y anidó fuertemente incluso en la propia narrativa de Marx, ¿no? En esa narrativa en contra de los destructores de máquinas, en esa narrativa en la que la dominación del hombre sobre la naturaleza demuestra la gran potencialidad de lo humano, en esa constatación permanente en el capital en donde la variable independiente es el desarrollo de las fuerzas productivas y ninguna otra cosa más, ¿no? Digo esto porque cuando nosotros empezamos cuando hace unos años empezamos a leer al Tronti que no se leía en la Argentina, Tronti, ¿qué decía? Tronti decía, el problema de nuestra izquierda, en esa operación, está haciendo cosas muy impresionistas, ¿no? Tronti dice, bueno, hay que recuperar las dos grandes tradiciones del siglo XX, que no son solamente la izquierda, sino también el pensamiento conservador, ¿no? Digo porque efectivamente hay en tu intervención algo de lo conservador que debe ser rescatado, ¿no? Porque efectivamente este progresismo posthumanista se quiere llevar absolutamente todo puesto y efectivamente en ese elogio del anacronismo hay también una idea de recuperar aquello que no entra en el único tiempo, aquello que es diverso por definición, ¿no? Y en ese punto lo que encontramos cuando leíamos a Tronti era una cierta apelación a, bueno, ¿cuál fue el modelo que nosotros desde nuestra propia tradición le planteamos al capitalismo y al neoliberalismo como opción, y ahora sí pongo yo una palabra, comunitaria de organización de la sociedad? ¿Cuál fue? No lo hicimos. Incluso lo pienso ahora cuando desde las opciones políticas que defienden el concepto de justicia social, se piensa que se trata simplemente, y pienso en Fraser también en la idea de reconocimiento. Ayer escuchaba en una entrevista a unos médicos manifestando en La Plata que decía, hablaban de mejora salarial, pero usaban la palabra al lado de la mejora salarial, necesitamos que se reconozca, ¿no? En esa pareja que Fraser pone junto a la idea de redistribución. Digo, ahí hay en nuestra cultura, digamos, ¿no? Hay un déficit. Y mi pregunta es si la posición de recuperar de ciertas tradiciones y de conservar aquello que se quiere llevar puesto, esta idea efectivamente de la técnica que todo lo arrasa, no corremos con desventaja. Y ahí te agrego una pregunta adicional que es, no solo el neoliberalismo en las universidades, sino, y ahí me preocupo mucho más, en el sistema científico-tecnológico, en el CONICET, que sistema para el cual lo común directamente no existe. Es casi repudiable como concepto, ¿no? Bueno, paro acá, por ahora paro acá. Agrego dos notas bien en relación a lo de Tronti. Una es en una conferencia que hace Tronti a propósito, no sé, de los 60 años de Operaia y Capital, que dice, finalmente, lo único que en algún momento metió miedo o dio miedo al capitalismo es el comunismo. Y ese término hay que reivindicarlo. Traverso dice algo muy similar cuando dice hay que volver a hablar de comunismo, hay que rehistorizarlo y hay que pensar la comuna y volver a discutir la comuna y, bueno, en fin, disputar esos sentidos en relación al... Y otra nota a pie de Tronti también es, trae algo que vos traías a propósito de Pablo y de Yatón y Catejón. En realidad lo que Tronti dice ahí, bueno, entre la apocalíptica y la interrupción está algo del orden de la revolución o de la chance de revolución, o sea, algo de eso, no lo podría reproducir ahora, pero me resonó mucho en relación a esta propuesta del conservadurismo emancipatorio que me parece muy sugestiva. Le doy la palabra a Hernán y después si queda tiempo también pregunto. Mario, silenciate y hacemos la ronda y después Diego responde. Bueno, muchísimas gracias, Mica, Germán, Mario, y muchísimas gracias, Diego. La verdad, súper estimulante lo que trajiste, una ampliación del debate tan enorme, en un tiempo tan limitado,
que me quedo también un poco pasmado, sobre todo porque pudiste poner algunas intuiciones que se vienen, digamos, trabajando de forma un poco apurada por la época. Les pusiste un fundamento, una cantidad de saber atrás bueno, que te agradezco muchísimo. Yo voy a hacer solo dos comentarios breves que tienen un poco que ver con lo que dijo también Mario y Mica recién. Primero sí, la cuestión de recuperar la idea de comunismo. Me parece que en eso también, digamos, los procesos llamados de derecha, de nuevas derechas, también lo han recuperado antes que nosotros. Es decir, en Brasil, por ejemplo, volvió la palabra comunismo como enemigo. Digamos, en los procesos latinoamericanos de derecha, ellos impusieron también, estos procesos impusieron también el comunismo como el horror, como el enemigo. Entonces me parece que eso habla de lo importante que es, digamos, ese concepto, esta idea, y por eso también preguntarte si de alguna forma, es decir, por supuesto no directa, esto impropio, impersonal, sagrado, inhumano, o poshegemónico, o postsubjetivo, o presubjetivo que traes de alguna forma, se puede vincular con la idea de lo común o los comunes, una idea más económico-política, digamos, pero que también está circulando como algo por fuera de lo subjetivo, pero que en definitiva fundamenta, constituye sociedad, comunidad, ¿no? Y después, bueno, el gran problema un poco que conversamos con Mica, con Mario, con Germán, digamos, en estos años es, bueno, ¿cómo se puede vincular la palabra reflexiva, académica, universitaria, digamos? ¿Cómo podemos salir de ese, digamos, cómo eso puede traducirse en, no te lo pregunto para que lo resuelvas, sino como para dejarlo, por supuesto, planteado como un problema que tenemos, digamos, cómo esas instancias de mediación que en algún momento funcionaban como palabra autorizada, no solo en el ámbito académico, ahora con la inmediatez, la automatización, la meritocracia que se propone como ideología, o que son la ideología dominante, digamos, bueno, ¿cuál es el nicho, el diálogo posible desde nuestra posición? Hoy voy a hacer solo nota a pie. No, es que recordé dos textos cuando Diego decía esto, que, bueno, los pongo en común, los tiro, porque tienen que ver con esto último también que decía Hernán, que es el vínculo entre las humanidades y el presente, y la política y la democracia, como queramos llamarlo. Uno es el clásico de Habermas, ¿no? Ciencia de interés. Creo que ese texto es una referencia como ineludible para pensar seamos o no habermasianos en ese problema, más allá de lo que pensó la teoría crítica. Y hay otro texto que a mí en su momento me gustó mucho, que es de Oyarzún, y que se llama Ciencia e Interés Humano. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es el rol de las humanidades cuando lo humano está perdido? O cuando algo de lo humano ya se perdió irremediablemente. O sea, ahí la pregunta decía que ¿cómo se elabora el duelo para poder hacer la crítica? Hay una especie de juego en relación a eso, que con lo que trae Diego, pensando lo inhumano como parte inescindible de lo humano, tal vez se le da otro giro, que me resulta interesante pensar, digo. Y agrego uno más, la fragilidad del bien, ya que se nombra Nussbaum, ¿no? Como eso, la vulnerabilidad de ese bien conseguido políticamente. Bueno, digo algo, es inmenso todo. O sea, pero vamos a empezar con la introducción a la crítica a la filosofía del derecho. Es un texto que a mí me gusta mucho, y también la crítica a la filosofía del derecho que se publica en el siglo XX, digamos, ¿no? Riazanov la publica en el año 27, creo, porque son los textos espinosistas de Marx. Es decir, la crítica a la filosofía del derecho que hace a Hegel la hacen con el espinosismo que estaba leyendo y escribiendo un cuaderno en ese momento, 2 años antes, en realidad, no se sabe muy bien para qué. Y aunque sin mencionarlo, la introducción a la crítica, que la va a publicar en París, en los Anales Franco-Alemanes, es un texto de espíritu espinosista, porque él dice, la crítica a la religión en Alemania está acabada.
Y entonces, en vez de la crítica del cielo, una crítica reaccionaria finalmente, ¿no?, que hacían sus amigos de hegelianos radicales, se trata de una crítica de la tierra, es decir, ¿por qué los seres humanos tienen necesidad de religión? Puede ser un tratado teológico político, mínimo, digamos, digo yo, porque hace lo mismo que Spinoza, es decir, no se trata de denostar, de quejarse, de burlarse, no, sino de comprender, ¿no? Y Marx está diciendo, ¿por qué los seres humanos tienen necesidad de religión? Entonces, vayamos a ver, digamos, las condiciones materiales que hacen necesaria la religión. Es un texto muy interesante, es ahí donde usa me parece, no me acuerdo mal, la distinción entre la crítica de las armas y las armas de la crítica, y es un texto que hace un elogio a la filosofía que después va a abandonar, como la cabeza del proletariado, ¿no? Como un instrumento crítico para la revolución. A mí es un texto que me gusta mucho, pero efectivamente Marx era, incluso como crítico de Hegel, también era un hegeliano, y era un progresista, y tenía una filosofía de la historia, digamos, que era matricialmente hegeliana, ¿qué va a hacer? Por más que, obviamente, recuperaba algunas cosas, digamos, en su núcleo de verdad, como Balzac, o alguna literatura de la burguesía, pero él era un progresista. Todas las incorporaciones, porque yo me cuido mucho de decir conservadurismo. ¿Cuál es la diferencia? Y tomo la idea ecologista, si se quiere, de conservacionismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el o como de oído lo digo, entre el conservadurismo y el conservacionismo? El conservadurismo, en un sentido clásico, es conservar lo existente, es una conservación, no solamente lo existente en cuanto a sistema de relaciones, en cuanto a sistema de dominación, sistema de poder, un status quo. Eso busca el conservadurismo. Lo que yo entiendo, balbuceo por conservacionismo, es justamente la memoria o la recuperación de experiencias, de ideas, de potencias del pasado, capaces de hacerle un hueco a lo que existe, de hacer estallar lo que existe, de hacernos acordar que no es, ¿no? Entonces puede ser un conservacionismo emancipatorio, no conservador, ¿no? Que rompa. Bajo el presupuesto de que hay una idea del tiempo que no es, digamos, que las cosas no quedan definitivamente atrás y que no. Entonces, eso me parece que a mí, frente a un progresismo reaccionario que justamente lo que busca hacer no es conservar lo que existe y apropiarse del futuro y liquidar el pasado. ¿Para qué? Digamos, ¿de qué estamos hablando, no? En las universidades, o sea, eso que se llaman las humanidades. Bueno, y ese punto me parece a mí que es fundamental. Claro, por supuesto, no hay que olvidarse, porque la pregunta es ¿qué perdemos? La historia humana finalmente ha sido una historia de explotación, de saqueo, de muerte, humanismo y terror. No nos podemos olvidar de eso. A lo mejor no hay nada que perder. Esto que se llama lo poshumano, la liquidación de lo humano, es la solución del dolor, del sufrimiento, del conflicto y de la guerra, que ha dejado tanto desastre, no por la vía de una reconciliación, de un trabajo de los seres humanos sobre sí mismos, a través de la política, de la ética, sino las pastillitas, las intervenciones técnicas, en fin, salgamos del infierno que ha sido la historia. Lo estoy poniendo en términos un poco patéticos para que lo entendamos, ¿no? Yo creo que no hay que perder de vista, no se trata de hacer un elogio conservador del humanismo, por eso humanismo crítico. Ahora, me parece que la liquidación del humanismo, entendido como el registro de lo que los seres humanos han hecho, han pensado, y que puede ser comprendido por cualquiera, y que tienen cosas para decir, me parece que si uno, por ejemplo, pone la palabra humanismo en Wikipedia, o no sé si en Wikipedia, pero lo encontré por ahí, dice culto de varones blancos muertos, ¿no? Ese es el humanismo. O Foucault mismo, digamos, una crítica genealógica al humanismo como... Ahora, cosa que es cierto, ¿no? Pero también me parece que hay algo, hay allí, en ese conservacionismo de lo que los seres humanos, ese lidiar con el sentido, precisamente, ese lidiar, esa herencia, me parece que hay algo que excede o que no se reduce a su liquidación por su connivencia con el terror y con injusticia en el humano. Ahora,
Y a mí me parece que justamente las humanidades como anacronismos, como conjuntos improductivos de ideas, en el sentido de Marx, ¿no? Ideas improductivas son las que no se subordinan al capital. Lo que, ¿no? Me parece que es muy interesante en su contenido crítico. También es muy importante el diálogo con las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias sociales, y la filosofía, tal vez como parte de las humanidades, ¿no? Que tiene que ver con la producción de una perspectiva. Horacio González definía sociología como el interés en la vida de los otros y de las otras. Una definición hermosa, ¿no? Ese interés en la vida y en la vida en la que estamos, y con las personas con las que compartimos el tiempo y demás, me parece que ahí ese diálogo entre ciencias sociales y filosofía me parece a mí que es enormemente productivo políticamente. Y también hay una pequeña batalla institucional que dar, porque el relegamiento, fíjense, después les mando, en algún momento escribí un pequeño manifiesto, un poco autoirónico también, que se llama Manifiesto por un Derecho a las Humanidades. En el año 83, si no me acuerdo mal, cuando el Ministerio de Educación francés estaba tenía el proyecto de sacar de las escuelas medias la materia de filosofía, Jacques Derrida escribió El Derecho a la Filosofía y creó el Colegio Internacional de Filosofía. Como una respuesta política, es raro esta idea de derecho a la filosofía como un derecho. A mí me gusta extenderlo, las humanidades como un derecho, un derecho universal, como un derecho de los seres humanos a las humanidades. Y me parece que es muy importante, digamos, plantear políticamente el derecho a las humanidades y el derecho de las humanidades a la existencia y su no olvido, y a su existencia, digamos, en los planes de estudio, en el CONICET, en la universidad, en su carácter anacrónico e improductivo. Por supuesto, científicamente no lo es, pero sí en cuanto. Me parece que hay una batalla política muy, muy importante, porque no es casual el relegamiento de las humanidades, por supuesto, del dinero que hay para, ¿no? Pero no una cosa corporativa, sino me parece que hay una autoexigencia que llevar adelante, que es preguntarse ¿para qué aún humanidades? ¿No? Adorno se preguntaba, me parece que en la década del 30, ¿para qué aún filosofía? Tiene un texto que se llama así. ¿Para qué aún humanidades? Y eso, no se trata de patalear, queremos más plata para becas de humanidades en el CONICET, no es eso, ¿no? Sino estar a la altura de esa pregunta, porque la respuesta no es obvia. O sea, se puede vivir sin filosofía, la inmensa mayoría de la gente vive sin ella perfectamente bien, y se puede vivir también sin humanidades probablemente, no lo sé. La pregunta apunta no a que si se puede o no se puede, sino a algo de otro orden que tiene que ver con lo que significa ser un ser humano, y con todas las matizaciones que habíamos dicho recién. Ahí me parece que hay algo. Yo creo que el tema que planteaba Hernán, el tema del comunismo, a mí se me ocurría un poco contraponer, no lo dije acá, pero en alguna parte lo hice, a la noción de sociedad del conocimiento, que es la expresión acuñada neoliberal, digamos, la sociedad del conocimiento, que es la producción automática, indetenible del conocimiento, que duplica en una semana al conocimiento existente, y en esa especie de vorágine que nos lleva todo a producir sin importar para qué, sin lidiar con el sentido de lo que hacemos, simplemente producir. A lo mejor se puede inventar y llenar de contenido el concepto de comunismo del conocimiento, que presupone la idea de lo común, que lo común nunca es, insisto, no es una transparencia, no es algo que se obtiene estadísticamente, no es una propiedad compartida, por eso digo lo impropio, es algo opaco, es el resultado de un trabajo o de un descubrimiento. De alguna manera lo impropio sí está ahí, hay algo impropio en la vida humana, pero es también un resultado del descubrimiento de su impropio y su preservación, su resguardo. Entonces, un comunismo del conocimiento, paradójicamente, tendría que ver con un vínculo,
un vínculo con el pasado y una esperanza en el pasado para transformar la vida, no para conservarla tal cual es, que puede ser una, no sé, me parece que puede ser una vía política para pensar estas cosas bajo ese nombre que es interesante con toda la carga que tiene esa palabra, porque no podemos nosotros olvidar lo que ha pasado con esa palabra en el siglo XX, ¿no? Lo que ha producido, es decir, las palabras se cargan, no son instrumentos neutros, ni con los que nosotros hacemos, por supuesto, son objetos de un trabajo, y llevan las marcas de la historia. La palabra comunismo tiene una marca objetiva de la historia que que significó la esperanza de millones de personas y muchísimas generaciones, y también la muerte en su nombre de millones de personas. Eso ha sido así en el siglo XX. Ahora, ¿qué hacemos con esa herencia, con esa palabra, sino trabajar sin negacionismo, sin ingenuidad, sin banalidad, sino ver qué hay ahí adentro todavía que pueda ser fecundo para la vida, para nuestra coyuntura, para lo que tenemos que pensar? Yo creo que el comunismo y lo común es una palabra de la que no podemos desprender, que no sería conveniente liquidar como si fuera una cosa del pasado, para decirlo con G, ¿no? Bueno, y después, respecto a la pregunta de Hernán, yo creo que la pregunta más, o la pregunta, no sé, la más difícil de todo, es decir, cómo todas estas cosas que he dicho, de alguna manera, lo que estamos conversando, tiene una dimensión, vamos a llamarlo así, de orden filosófico, que tratan de aclarar, de revelar, de ver, porque es opaco la vida es opaca, ¿no? Y por eso los conceptos y la invención de conceptos es necesaria para que eso que es opaco aparezca y se pueda ver con un poco más de lucidez o de claridad. Pero eso no alcanza, eso simplemente la filosofía permite, yo creo que la filosofía en gran medida permite ver, y que ver la lucidez de lo que sucede es muy importante para la organización política, para el trabajo político. Pero el paso de una poética a una política, por decirlo de alguna manera, yo creo que la política tiene que tener una poética, ¿no? Y deben tener una dimensión conceptual, intelectual, de pensamiento, que no tienen como decir, una aplicación inmediata, pero que de alguna manera... Ahora, yo creo que el punto hoy es cómo, el punto 1905, digamos, qué hacer, cómo entrar en diálogo entre las distintas saberes, lo que estamos haciendo ahora, pero también yo también creo que la política es pensamiento. El pensamiento no es lo que es la filosofía. La filosofía es una forma de pensar, militar es otra forma de pensar, el arte es otra forma de pensar. ¿Qué significa pensar? Significa poner en interlocución experiencias que pueden llegar a componerse en nada, y dar espacio a, a un encuentro de personas que formen algo que no existía antes y que tenga una potencia de transformación suficiente como para producir escenarios de mayor igualdad y de mayor libertad. Pero el paso de uno a otro no, es complejo, ¿no? Y no sé si uno es dueño de... Pero la pregunta es fundamental, yo creo. Creo que en este contexto no es muy auspicioso decir o desear que la política la realicen los científicos, porque no nos ha ido muy bien. Quizás con los poetas nos va mejor, pero Claro, no, estoy haciendo un chiste. sí. Que se entiende claramente que lo que se trata es producir una interlocución y un encuentro entre saberes que sean capaces de dar lugar a algo distinto que no estaba contenido en ninguno de esos saberes por anticipado ni de modo autónomo. Creo que esa Exactamente. efectivamente es la apuesta, y creo que eso es también lo que nos motiva en el centro, Ciencia y Pensamiento, a convocar distintas disciplinas y distintas trayectorias y, no sé, distintas imaginaciones para ver, como decías vos recién, bueno, qué hacer, retomando una pregunta clásica para el comunismo histórico, pero también para nuestro presente, qué hacer con la injusticia y el daño del que somos testigos y no cómplices muchas veces, y reproducimos en nuestras propias prácticas, a su vez. Bueno, en fin, a mí me encantaría
seguir hablando, conversando con Diego. Estamos un poco pasados de tiempo. No sé si alguno quisiera hacer una última pregunta. Tampoco sé, Diego, si vos tenés No, yo no tenés tengo algún problema. compromiso ya. También me acordaba que en Brasil, una de las primeras medidas de Bolsonaro también fue sacar la filosofía de la enseñanza media, ¿no? Y hubo toda una movida en Lo relación moví. a eso. Digo, para pensar el derecho a la filosofía y a las humanidades en general hoy. Bueno, habilito para quien quiera, si quiere hacer una última pregunta. Yo tengo un montón de anotaciones y deseo que esta conversación continúe por otros medios. Ya lo tenemos a Diego en la UNSAM, así que eso nos deja relativamente tranquilos porque sabemos que está cerca y lo podemos llamar y Sí. consultar y volver a invitar. Pero bueno. ¿Cómo no? Bueno, si no hay preguntas, entonces cerramos acá. Por supuesto, otro nuevo agradecimiento, Diego, y esperamos reencontrarnos en 15 días en este ciclo y en otros que vendrán, que espero que sean presenciales. Bueno, ¿cómo no? Yo, el agradecido soy yo. Para mí es muy importante, ha sido muy importante esta conversación y bueno, son cosas en progreso, son cosas, ¿cómo decir? Inmaduras, pero que me interesa decirlas en ese carácter precisamente, ¿no? De manera abierta, vacilante, viendo, en fin, hacia dónde va. Así que muchas Gracias, Diego. Gracias, Diego. Realmente A ustedes. muchas Impecable. gracias. Es A impecable tu exposición. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias a todos. Nos vemos el próximo, en 15 días. dale. Adiós. Chao, chao.